Pasando de los proyectos sociales, ahora vamos a llegar al interior moderno. Clara Porcel tiene una larga carrera, pero además un momento interesante que es esa colaboración con distintos arquitectos de la modernidad mexicana. Ya hablamos de Barragán, de Mario Pani, del arquitecto Aray, y otro personaje que es muy cercano a Clara por sus ideas socialistas, ¿no? Comparten ideología, pero también comparten esta idea de que el diseño tiene que llegar a amplios espectros de la sociedad y mejorar su vida, es el arquitecto Enrique Yáñez. Enrique Yáñez diseñó, construyó parte de los hospitales que se levantaron después del momento de la Revolución, ¿no? Había como tres líneas de trabajo después de la Revolución para reconstruir el país. Una era la salud, la educación y la vivienda. Y Enrique Yáñez estuvo muy de cerca siguiendo esa línea de la salud, desarrolló toda esta teoría de la arquitectura hospitalaria y construyó el Hospital General, construyó el Hospital La Raza, pero en 1958 él decide hacerse su casa propia en la zona del Pedregal, que era una zona nueva que se estaba desarrollando. El Pedregal es un proyecto impulsado por Luis Barragán que arranca en los años 40, y en 58 el arquitecto Yáñez se hace de un predio y decide construir su casa bajo el esquema de la integración plástica. ¿Qué es la integración plástica? Pues un movimiento una corriente artística que empieza en México desde finales de los años 30 y que lo que busca es que arquitectos y artistas trabajen en conjunto para generar una obra de arte total. No un edificio que tenga pegados murales o esculturas, sino que arquitectos y artistas trabajen en conjunto para que la obra plástica esté integrada por completo a la arquitectura. Quizá el epítome de el punto más alto de esa integración plástica es la inauguración en 1952 de Ciudad Universitaria, donde Yáñez está presente. ¿No? Vemos la biblioteca de Juan O'Gorman, la torre de Pani la torre de rectoría diseñada por Mario Pani con los murales de Siqueiros. Ahí hay un ejemplo perfecto de integración plástica, el estadio de Ciudad Universitaria de Pérez Palacios con Diego Rivera. Y en 58, con esa premisa de la integración plástica, Yáñez decide construir su casa en el Pedregal. Él invita a Chávez Morado a hacer un relieve en la entrada de la casa, a Olga Costa a hacer una suerte de espejo de agua en la parte interior de la casa, y a Francisco Zúñiga a hacer unos relieves, unas esculturas en la parte del techo de la casa. E invita a Clara Porcel a hacer el mobiliario para su casa propia. Lo que es bien interesante es que hay un par de artículos publicados hacia los años 50 donde Clara Porcel habla del diseño viviente. Su propuesta de integración plástica, de integración del diseño a la arquitectura, es el diseño viviente. Como diseñador y arquitecto tendrían que trabajar juntos para que el mueble no sea una cosa accesoria dentro de la arquitectura, sino que hablen el mismo idioma. Que el mueble ayude a levantar la arquitectura, a hacerla más confortable, a retomar esa idea de Le Corbusier de que la casa es una máquina de habitar, pero también una máquina de habitar moderna, ¿no? Una máquina de habitar con identidad, que funcione, que sea una casa que resuelva necesidades, que haga la vida confortable, pero que también mande este mensaje de identidad nacional. Aquí atrás de mí tenemos algunas fotos a color de la casa del arquitecto Yáñez, ¿no? Con el arquitecto ahí trabajando en su respirador con los muebles de Clara Porcel. Vemos un retrato de Clara Porcel sentada en una mesa totonaca, y atrás de mí vemos tres piezas que fueron insignia de la casa de Enrique Yáñez. Bueno, primero, la silla de su comedor formal, que como vimos al principio de la exposición, es una relectura de una silla de palo tradicional de cualquier poblado en el territorio nacional. Clara Porcel le da mucho más volumen, estudios ergonómicos, un acabado mucho más moderno, ¿no? Y es traer
esos muebles vernáculos, al interior moderno. Después vemos un butaque, una evolución de este asiento mexicano, ¿no? Un butaque ya con tela, mucho más alto, mucho más confortable. Ahora sí que en la orilla vemos una pieza que es muy importante porque es una pieza especial, no es una pieza que se encontrara en cualquier interior de Clara Porcet, sino que Clara Porcet diseña esta pieza que le llamamos popularmente el sillón totonaca, para amigos cercanos. Ella diseña esta pieza a partir de una pieza prehispánica, diseña este asiento a partir de una pieza prehispánica que era parte de la colección del doctor Stavenhagen, donde había un personaje sentado en un asiento que tenía más o menos esos travesaños que vemos en el asiento totonaca. Para la casa del arquitecto Yáñez hace 2 sillones con una mesa, ¿no? Y después encontramos esta silla totonaca en otros interiores de gente muy cercanos a Clara Porcet, como el museógrafo Fernando Gamboa, como la crítica de arte Isabel Marín de Palen, como el doctor Stavenhagen, en Casa Ortega también, en la casa que hizo para Luis Barragán, en los interiores, los muebles que hizo para esa primera casa de Luis Barragán. Y es una pieza que me parece muy interesante porque es realmente una abstracción de esa pieza precolombina y llevarla, ¿no?, hacia los ideales modernos también de confort, ¿no?, de un vocabulario escultórico. Aquí en la otra orilla tenemos unos planos, una suerte de abstracción de la casa, de lo que sería el plano de la casa de Enrique Yáñez, un dibujo de la mesa totonaca y un perfil de lo que sería también esta silla o sillón totonaca. Como parte de esta idea de mejorar el habitar moderno a través del mobiliario y de la distribución de muebles para estos hogares modernos que se estaban haciendo en México hacia los años 50, Clara Porcet también tiene una serie de colaboraciones muy interesantes con el arquitecto Juan José Sordo Madaleno. Y aquí vemos la propia casa de Sordo Madaleno que él diseña, que él construye en la zona de Lomas de Chapultepec, que era la otra zona residencial de alto nivel que se estaba desarrollando en la Ciudad de México. Ya hablamos del Pedregal con la casa de Enrique Yáñez y ahora vamos a las Lomas de Chapultepec con la casa de Sordo Madaleno. Y ahí Sordo Madaleno hace un juego con el interior, el exterior, utilizando materiales de la región, ¿no?, ventanales amplios, un jardín enorme que es parte de la propia arquitectura. El jardín se integra a muchos de los espacios de la casa y Clara Porcet hace una propuesta de mobiliario específico para la casa de Sordo Madaleno. Aquí vemos 2 planos que hablan de un proyecto para recámara y después un proyecto para el librero de la biblioteca del arquitecto Sordo. Y vemos aquí también el butaque inserto en distintos espacios de la casa de Sordo Madaleno. Una parte importante que a mí me gusta mucho señalar son estos sillones que se ven aquí, que son una suerte de tatami japoneses, de asientos muy bajos, en mimbre cerca del suelo, pero aquí la influencia no es japonesa, ya hablamos del petate y el interés de Clara Porcet por retomar esta simbología de estos muebles tradicionales mexicanos. Al mismo tiempo que trabaja este proyecto con Sordo Madaleno, hacia 54, el arquitecto Sordo Madaleno propone en lo que después sería la zona rosa, un área que se empieza a desarrollar con comercios, no solamente zona habitacional, pero también clubs nocturnos, restaurantes, y ahí propone en la calle de Hamburgo y Génova un edificio que hoy lo llamaríamos como usos mixtos, un edificio donde había oficinas, pero en la parte de atrás había un restaurante, La Ronda, que también sus interiores los hizo y su mobiliario los hizo Clara Porcet. Clara Porcet tenía en ese edificio su despacho y vamos a ver las distintas fotos de su despacho. Primero la distribución, un plano de la distribución del despacho de Clara Porcet en el edificio construido y diseñado por Sordo Madaleno.
y la distribución de muebles que ella pone en la recepción, en su propio estudio, y después una suerte de, hoy le llamaríamos showroom, donde está mostrando unos muebles que para esa época eran ya muy importantes para ella. Unos muebles para exteriores, hechos con fibras naturales, mimbre, ratán, que ella propone para otro proyecto que es muy importante y que habla de ese momento histórico que estaba viviendo México, el desarrollo estabilizador, y donde los proyectos de turismo son muy importantes. En 1957, Clara Porcet es invitada a desarrollar un proyecto de turismo muy importante para el momento. Un grupo de arquitectos norteamericanos que habían construido el hotel, el mítico, famoso y lujoso Hotel Pierre en Nueva York, son contratados para venir a México, específicamente a Acapulco, para diseñar en lo que fue la casa del coleccionista Paul Getty en Puerto Marqués, un hotel de lujo, un hotel que tuviera todas las comodidades del Hotel Pierre en Nueva York, y lo llaman Hotel Pierre Marqués. Pierre porque es, ¿no?, la misma cadena, el mismo concepto del Pierre en Nueva York, pero está en Puerto Marqués. Entonces, para el Hotel Pierre Marqués se arma un equipo de profesionales con lo mejor del diseño. Clara Porcet hace una serie de mobiliarios para exteriores y mobiliarios especiales. Luis Barragán es contratado, el arquitecto Luis Barragán, para hacer una asesoría en los jardines. William Spratling, el famoso diseñador platero de Taxco, es invitado a hacer el logo del hotel, que era una suerte de estrella marina, y una serie de piezas en plata especiales que se encuentran a lo largo y ancho de todo el hotel, en habitaciones, espacios públicos, y además hay una pequeña tienda con cosas de lo más lujosas y originales que se venden en Guerrero, mucha de la plata tasqueña, de personajes como William Spratling, que ya dijimos, Antonio Pineda, Laila Bath, que es esta diseñadora de moda que también vende en el Pierre Marqués. Y Clara Porcet propone una serie de mobiliario asociado obviamente con el clima tropical. Piezas para espacios exteriores, algunos butaques, algunas relecturas de butaques ya con lona y loneta, esta suerte de asientos bajos, como ya les expliqué, como si fueran tatamis japoneses, cerca de la playa, tumbonas, tumbonas en madera, pero también tumbonas en mimbre. Y hay todo un vocabulario asociado al clima tropical, al clima cálido. Pero Clara Porcet habíamos visto que trabajaba en pequeña escala. Ella no tenía un taller propio, sino que trabajaba como con distintos carpinteros, y en este momento se enfrenta a la decisión de cómo voy a producir, a la problemática y a la decisión que tomar de cómo va a producir una serie de muebles a gran escala, ¿no? Muebles para un hotel que era bastante grande. Entonces ella decide acercarse al industrial Antonio Ruiz Galindo, que tenía en ese momento una empresa que se llamaba Deme Nacional y otra empresa que se llamaba IRCSA, Industrias Ruiz Galindo. Industrias Ruiz Galindo producía mobiliario de madera a gran escala, a nivel industrial, y Clara Porcet se acerca con don Antonio y le dice: quiero que IRCSA produzca el mobiliario para el Hotel Pierre Marqués. Entonces Clara Porcet ahora sí que es la primera diseñadora en trabajar por regalías en el país, entrega sus diseños, ella supervisa el diseño, pero es IRCSA, Industrias Ruiz Galindo, quien produce el mobiliario para este hotel a gran escala. El turismo es muy importante en ese momento. Acapulco es el gran espacio, el gran centro turístico que se está desarrollando en ese momento del desarrollo, del milagro mexicano y después del desarrollo estabilizador. Y Clara Porcet es parte de este proyecto. Aquí vemos varios planos, fotografías de cómo quedó el Hotel Pierre Marqués, de cómo estos muebles convivieron con esta idea de tener un turismo de alto nivel que de alguna manera entendiera el momento moderno que México estaba viviendo a través del mobiliario, de los jardines, de las piezas de William Spratling, y Clara Porcet logró entender muy bien eso que se quería comunicar en ese momento. Pues aquí terminamos este recorrido guiado a la exposición Clara Porcet, Diseño y Pensamiento, en este nuevo proyecto del Museo Jumex va a tu casa. Espero que lo hayan disfrutado.